Bienvenidos, bienvenidos, gracias. Es un gusto volver a estar con usted el día de hoy en esta segunda parte de nuestro ejercicio de investigación y conocimiento, de aventura, para descifrar lo que no es sencillo conocer de manera cotidiana. ¿Qué es el Islam? ¿Cuándo fue iniciado? ¿Cómo funciona? ¿Cómo piensan? ¿Cuántas diferencias de opinión hay entre los mismos musulmanes y no musulmanes en su interpretación de la voluntad del profeta Abraham, que al mismo tiempo recibe por revelación la verdad única, según los musulmanes, de parte de Dios, Alá? Así que bienvenidos, es un gusto verles, tenerles con nosotros. Esto no es un ejercicio sencillo. El adentrarnos el día de hoy en los orígenes que inspiran la creación del Islam, el ir conociendo cómo piensan los distintos grupos étnicos religiosos, que el día de hoy vamos a entender una diferencia fundamental entre los sunitas o suníes y los chiitas o chiíes. Y vamos a avanzar de manera sustantiva en nuestro conocimiento para los que tienen la valentía, la entereza, la intención y la disciplina de acompañarnos en este ejercicio. Vamos entonces a recordar. El día de hoy estamos en la parte 2 del inicio del programa la semana anterior, que es un ejercicio que vale la pena hacer para completar los antecedentes acerca de lo que es el Islam. Esto ya está disponible, editado, disponible para todos en YouTube, en la página de su servidor. La parte número 2 que comienza el día de hoy. Vamos a hacer un recordatorio muy corto. ¿Por qué debo interesarme en conocer este tema? Primero, porque el Islam es un actor central en la dinámica geopolítica mundial. Porque el Islam no solamente es religión, es cultura, es política, es historia, es civilización. Porque el conocer sobre el Islam nos ayuda a desestructurar prejuicios y a desarrollar nuestro pensamiento crítico. Porque en este mundo multipolar se requiere conocer sobre las distintas culturas que influyen tanto no solo en la cultura, sino en la política de la actualidad en el siglo XXI. 5, porque comprender el origen del Islam ayuda a entender su narrativa actual. Y usted va a decir, ¿cuál narrativa? ¿La de los sunitas o la de los chiitas? Y cómo ellos mismos están o no de acuerdo con la narrativa del otro. 6, nos evita hacer análisis superficiales sobre conflictos internacionales que están ocurriendo. Y 7, el objetivo de aprender no es convencer, es comprender para explicar. Así que bienvenidos. El presente ejercicio, debemos recordar, es estrictamente académico. El objetivo es seguir comprendiendo sobre el Islam, sobre el Corán y sobre los orígenes desde una perspectiva histórica, cultural y espiritual. No estamos haciendo una valoración teológica, ni un análisis de valor político, ni estamos tomando posturas sobre debates políticos contemporáneos. Perfecto, bienvenidos. Recordemos, el Islam es la religión fundada por el profeta Mahoma en el año 610 después de Cristo. Mahoma nace en el 570 y muere en el 632. El Corán es el libro sagrado que contiene los versos revelados por Dios, Alá, a Mahoma.
Y Mahoma es el profeta que recibió estas revelaciones de Dios a partir de sus 40 años de edad, en el 610 después de Cristo. Mahoma, por lo tanto, funda el Islam a partir de las revelaciones que recibe de Dios. Estas revelaciones están compiladas en el Corán, que es conocido como la Biblia del Islam del mundo árabe. Lo único es que esta Biblia no tiene miles de años de haber sido escrita. Fue escrita a partir de la muerte de Mahoma, a partir de sus escritos que fueron recopilados después del 632 después de Cristo. Es en realidad una religión desde este concepto sumamente joven. Los versos de Mahoma se refieren a los versos del Corán. Recordemos también que Mahoma recibió las revelaciones a través del ángel Gabriel, el mismo ángel que participó de manera tan dinámica durante la religión judaica y cristiana. Así que vamos a seguir conociendo las versiones del mundo árabe. Y de nuevo, vamos a ver una vez más la explicación. Usted quiere saber el Islam, ¿no? Te lo voy a decir bien resumido. ¿Qué es el Islam? El Islam es el camino de Jesús. Es que nosotros los musulmanes nos consideramos los verdaderos seguidores de Jesús. Y tú dices, ¿cómo eso? Es que tan raro que lo explicas sobre el Islam. Así que escúchamelo, te lo voy a explicar todo. Mira, nosotros los musulmanes decimos, nosotros seguimos a Jesús y al evangelio de Jesús. Y consideramos que Jesús ha tenido un evangelio y en eso ha dicho Jesús que va a venir el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Así que nosotros seguimos al profeta Muhammad, quien ha sido el profeta que Jesús lo prometió. Entonces, ¿a cuál de los apóstoles de Jesús seguimos? A todos. A todos los apóstoles de Jesús nosotros seguimos y lo consideramos personas sagradas, excepto al traidor Judas, y todo el mundo lo sabe que era traidor. Pero a los apóstoles como San Pedro lo consagramos como una persona muy pura y lo consideramos que ha sido martirizado en el camino de Dios. Para nosotros los musulmanes, Santísima Virgen María es una personalidad súper importante, una persona que era una mujer escogida, elegida por Dios, por mucha bendición. A toda la familia y todos los profetas anteriores de Jesús, Moisés, Abraham, Jacob, José, Salomón, David, todos son personalidades sagradas en el Sagrado Corán. Entonces, ¿cuál es la diferencia, Sheikh? La única diferencia es sobre los fariseos. Nosotros los musulmanes decimos, no se puede seguir a los fariseos. Somos enemigos de los fariseos. En el tiempo de Jesús, como Jesús va a pedir la maldición de Dios para los fariseos, como después de la vida de Jesús, siempre los fariseos, es decir, los religiosos, pecadores, fanáticos, que luchaban en contra de los profetas, perseguían en contra de los creyentes. Estos fariseos siempre durante la historia hasta hoy en día son los malditos y son ciegos, no pueden ser guías, son malditos, cierran el camino de Dios, abren el camino del infierno. Ellos son muy corruptos en la historia, tanto como Jesús lo indica. En las palabras de Jesús hasta hoy en día, en los evangelios puedes ver que Jesús dice que los fariseos son los peores de los peores y nunca jamás van a ser guiados. Y es una promesa de Jesús. Dice, puede ser que una prostituta llegue al reino de Dios, pero jamás un fariseo llegará al reino de Dios. Entonces, eso es la diferencia que tenemos con ustedes. ¿Por qué? Porque los hermanos cristianos fundaron toda su creencia en la enseñanza de un fariseo fervoroso, fanático, que se llama el Pablo. El fariseo Pablo, que nosotros lo consideramos como el tergiversador,
uno que ha caído en la maldición que Jesús pide. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. Ellos fueron malditos por la lengua bendita de David y Jesús. Ambos pidieron la maldición de Dios para los fariseos. Ellos fueron siempre los enemigos de los profetas. Ellos siempre perseguían a los profetas. Así que nosotros rechazamos todo lo que sea de Pablo y la tradición traicionera paulina. Así que pedimos, invitamos a los hermanos cristianos que dejen a Pablo, a las cartas de Pablo, las enseñanzas de Pablo, las enseñanzas de los discípulos de Pablo, que en el Nuevo Testamento son Lucas, son Juan y Pablo, 3 personalidades del Nuevo Testamento. Si cuando lo rechazas y te quedas con el resto del texto, que son 7 libros, vas a ver que casi todo coincide con el Islam. Así que nosotros somos, si quieres llamar, los cristianos verdaderos. Así que nosotros te invitamos hacia el camino de Jesús, el camino de Dios, el camino de la bendición. Pero hay que rechazar primero a los enemigos de Dios, que son los fariseos que han llevado el pacto con el demonio y siempre han perseguido a los creyentes hasta hoy en día, que hay un gobierno que se llama Israel, que es un gobierno mataniño, siguiendo con el mismo pacto de los fariseos, sigue matando, masacrando a los inocentes del mundo, persiguiendo a los hijos de los profetas, porque saben, los palestinos son descendientes de Ismael, un gran profeta de Dios. Y ellos siguen persiguiendo a ellos, masacrando los hijos de los profetas. Así que la única solución que vemos para el mundo es que todos los creyentes en Jesús vuelvan a unirse, a dialogarse, a hablar, porque Jesús era quien invitaba al monoteísmo, como Moisés que invitaba al monoteísmo. Eso es el único camino. Así vamos a conseguir mucha bendición, la paz, y todos vamos a ser un pueblo unido y vamos a hacer la súplica para la segunda venida de Jesús, en la cual va a establecer el gobierno justo para los creyentes. Amén. Que Dios le bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes. Pues bien, es un tema denso, es un tema controversial, que no es de hoy, ¿cierto? Que viene desde hace muchísimos siglos, que es el protagonista de muchas guerras, no solo culturales, no solo políticas, sino geopolíticas, en esa lucha constante por heredar la tierra prometida, prometida según cada uno a cada uno de ellos, y que justifica acciones de muerte y destrucción por ambas partes, unos atacando y otros defendiéndose. Por lo menos esas son las versiones de cada uno de los lados. Seguimos entonces complementando qué es la vida de Mahoma. Mahoma, cuando va creciendo, trabaja para una mujer poderosa, una mujer comerciante, y se casa con ella. Se casa con Yadilla. A los 25 años trabajaba para esta mujer y se casaron. Tuvieron varios hijos. Yadilla fue un apoyo muy importante, no solo económico, sino moral, para sostener la lucha de Mahoma para cambiar el mundo politeísta del mundo árabe en que se vivía y transformarlo con sus propuestas a un mundo monoteísta. A los 40 años, mientras meditaba en una cueva, Mahoma recibió su primera revelación de parte del mismísimo, según la versión de los árabes, del mismísimo ángel Gabriel. Así empieza la misión del profeta Mahoma del Islam. Cuando Mahoma era joven y empieza a promover el monoteísmo entre los mismos árabes de su propia natal ciudad, generó mucho disturbio. Y los mismos miembros de su propia tribu, aldea,
empezaron a perseguir a los musulmanes seguidores de Mahoma. La Meca es el epicentro espiritual, cultural y religioso del mundo islámico. En la Meca está la Kaaba, que es la casa de Dios. Esta mezquita está en el mundo árabe saudí, en la península arábiga. Y la Meca es el lugar de peregrinación anual para todos los musulmanes, para poder reunirse, profesar su fe, adorar a Dios alrededor de la casa de Dios, que es este cubo sagrado, que representa para los musulmanes lo que el templo de Dios representa para los cristianos en Jerusalén. Muy bien, esta parte es sumamente interesante. El Islam no difiere fundamentalmente del judaísmo y el cristianismo y las tendencias de la culturalidad árabe de su época. ¿Cuáles son las fuentes y antecedentes del Islam? Pues bien, las más importantes son los textos judíos y cristianos. El Islam surge del mismo tronco del Antiguo Testamento judío. Muchos relatos del Corán son versiones paralelas de las versiones bíblicas y postbíblicas del Antiguo Testamento judío, que es el Tanaj. Recuerde que el Antiguo Testamento judío es el Antiguo Testamento cristiano, donde la Torá es la base judía y el Pentateuco es la base cristiana. Comparten su amor por Adán y Eva, por Noé, por Abraham, por José, por Moisés, por David y por su hijo Salomón. La fuente principal del Islam, creada en el siglo VII, en el 632 después de Cristo, es la misma base judeocristiana. El Tanaj, conocido como la Mikra, es el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo. Es la Biblia hebrea, que se divide en las tres grandes partes: la Torá, que es su ley, el Nevi'im, los profetas, y los Ketuvim, sus escritos. Todos ellos, fundamento del Islam. Adicionalmente, el judaísmo rabínico y las sectas judías que convivían en el mundo árabe. La península arábiga ha tenido comunidades judías muy bien establecidas. El concepto del monoteísmo estricto, las leyes dietéticas. Por eso el Islam tiene también alimentos permitidos y alimentos prohibidos. Historias de los profetas y la revelación de ángeles como mensajeros que también se reflejan no solo en la base judeocristiana, sino que se adoptan en el Corán. ¿Qué otra fuente tiene el Islam? El cristianismo oriental, que son influencias no tradicionales, no ortodoxas del cristianismo central. Los nestorianos, los monofisitas, los ebionitas. El nestorianismo es la Iglesia de Oriente, doctrina cristiana del siglo V, de los años 400 y pico en adelante, difundida por Nestorio, que sostenía que en Cristo existían dos personas distintas, no una divina y otra humana, en lugar de una única persona con dos naturalezas, divina y humana, como el cristianismo tradicional. ¿Qué otra fuente tiene el Islam? Este mismo monofisismo, que son las iglesias sirias y coptas, son doctrinas teológicas que sostenían que Jesús tenía una sola naturaleza y no dos, a partir de la encarnación.
Muy bien. ¿Qué otra fuente tiene el Islam? Los grupos judeocristianos. Los ebionitas eran una secta judeocristiana que existió en los primeros siglos del cristianismo. Se caracterizaban por su apego a la ley judía, siendo cristianos y rechazando algunas enseñanzas del mismo Pablo. Estas corrientes reconocen la visión del Jesús humano profeta, la negación de la Trinidad clásica, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en el énfasis en revelación escrita y los escritos de los profetas. Por otro lado, las fuentes del Islam encuentran también su inspiración en tradiciones árabes, paganas, preislámicas. El Corán reacciona frente y se inspira en el politeísmo árabe, el culto a los ídolos como Jubal, Al-Lat, Al-Uzza, que son las diosas protectoras de la Meca, y va en contra no solo del politeísmo y del culto a los ídolos, sino va en contra de las prácticas rituales de la Meca, convirtiendo a la Meca en la casa del Dios nuevo monoteísta. Muchos términos poéticos y cosmológicos del Corán provienen de la cultura árabe previa. ¿Qué es otra fuente del Islam? Las influencias gnósticas. ¿Qué es la iglesia gnóstica? La filosofía y religión antigua que enfatiza en el conocimiento místico o espiritual necesario para la salvación, más como conocimiento. También visibles las ideas sobre la lucha entre el bien y el mal, los conceptos angélicos y la narrativa de la creación y la caída. ¿Qué otra fuente encontramos en el Islam? Influencias iraníes previas al islamismo, previas incluso al politeísmo. Recordemos que desde 4000 años antes de Cristo, el zoroastrismo, el mazdeísmo, la lucha clara de blanco y negro entre bien y mal, sin espacios grises. El zoroastrismo, que es la religión que se encuentra, incluso se practica todavía en todo el territorio de Irán. La denominación de la religión que derivada de una religión anterior, denominada mazdeísmo, se funda en las enseñanzas de Zoroastro o Zaratustra, que quien gusta de la historia lo reconoce y recuerda mucho antes del Islam, y que reconocen en Ahura Mazda al único creador de todo en el mundo. Por lo tanto, el Islam es una recopilación de cultura, de judaísmo, de cristianismo, de otras formas disímiles, judaicas y cristianas, y también de la tradición oral de la cultura árabe y la poesía preislámica. El Corán, como estructura lingüística, se inspira en poesía árabe antigua, en dichos de sabiduría y narraciones de las tribus nómadas beduinas. El Corán adopta este estilo para transmitir su contenido y su mensaje teológico. Bienvenidos entonces a las fuentes del Islam. Vamos a hacer otra pausa y vamos a invitar, si tiene usted algún comentario, tiene alguna pregunta, tiene alguna reflexión que quiera que conversemos antes de continuar. Como hemos dicho, es un contenido denso, es un contenido nuevo. ¿Cierto, Dulce María?
Es cierto, Xiomara, que no deja de impresionar cuando le damos este estudio para comprender estos antecedentes. Muy bien. ¿Qué es entonces el Corán? ¿Y qué son los escritos de la Sunnah? Recordemos, el Islam es una religión fundada por Mahoma a partir del 610. El Corán es su libro sagrado. Mahoma fue su profeta que recibió las revelaciones de Dios, Alá, a partir de los 40 años. El Corán es el texto sagrado del Islam, que se considera que recopila el discurso directo de Dios transmitido al profeta Mahoma. Por lo tanto, el profeta Mahoma recibió las revelaciones de Dios a través del ángel Gabriel. Muy bien, ¿qué es el Corán? Según los musulmanes. Assalamu alaikum, la paz sea con ustedes. ¿Qué es el Corán? El Corán es el libro más importante del Islam. Pero no es simplemente un libro, sino que se considera el discurso divino de Dios, sus palabras reveladas al profeta. Los primeros versos del Corán fueron revelados en la Meca en el año 610, cuando una noche, mientras Mohammed adoraba a Dios, el ángel Gabriel le apareció y le ordenó: recita en el nombre de tu Señor. A partir de esa noche, Mohammed continuó recibiendo revelación en partes a lo largo de 23 años. El Corán habla sobre la unidad de Dios y las realidades de la vida después de la muerte, y proporciona una forma de vida completa, brindando orientación en todos los niveles: individual, familiar, comunitario, social, económico e incluso político. Pero a diferencia de otros libros religiosos, el Corán se ha conservado exactamente como se reveló. Y esto ha sido confirmado con los manuscritos antiguos, que coinciden exactamente con el Corán leído y recitado hoy. Además, millones de personas han memorizado el Corán entero en el idioma árabe original. Ningún libro en el mundo, religioso o secular, ha sido preservado de esta manera. Esta es una promesa de Dios. Nosotros, sin duda, hemos hecho descender el mensaje y ciertamente lo guardaremos. No hay versiones del Corán, solamente hay un Corán, y existen traducciones, pero el Corán es solamente en árabe y no es la palabra de hombres, sino las palabras directas del Creador a la creación. Y la evidencia de esto se puede encontrar en el Corán. Les mostraremos nuestros signos en el universo y dentro de ellos mismos, hasta que les quede claro que esta es la verdad. El Corán contiene cientos de afirmaciones científicas y predicciones históricas con un 100% de precisión, que incluye la rápida expansión del Islam, hasta conocimiento detallado de astronomía, álgebra, biología, embriología, geología, medicina y muchas otras ciencias. Esto es especialmente notable, ya que el profeta no sabía leer ni escribir y no tenía acceso a recursos científicos o tecnología. Y solo recientemente la ciencia moderna ha podido verificar toda esta información. Entonces, ¿no reflexionan sobre el Corán? Si hubiera sido de alguien que no fuera Allah, habrían encontrado en él mucha contradicción. El Corán es único en belleza, elocuencia y mensaje. Ningún ser humano ha compuesto jamás poesía sobre tantos temas y con tan perfecto conocimiento y sabiduría. Es un milagro de Dios que puede ser experimentado por todas las generaciones, desde su revelación hasta el fin de los tiempos. Oh gente, si dudan del origen celestial de este libro que hemos enviado a nuestro siervo, el profeta, presenten un capítulo como este. Pero aunque el Corán contiene todo esto, no es un libro de historia, ciencia o poesía. Es un libro de orientación.
Es la revelación final a la humanidad, enviada para toda la gente y todos los tiempos. Oh Mohammed, te hemos enviado revelaciones tal como enviamos a Noé y a los profetas que vinieron después de él. También enviamos revelaciones a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, sus descendientes Jesús, Job, Jonás, Aarón, Salomón, y a David le dimos los salmos. El Corán es la culminación de las revelaciones, las palabras de Dios preservadas que nos llama a adorar a Dios solo, sin copartícipes, y establece un código de vida completa para la humanidad. Hoy he perfeccionado tu religión para ti y he completado mi favor sobre ti y he elegido para ti el Islam como religión. Bienvenidos. Estamos aprendiendo sobre el tercer actor que trabaja por el orden mundial geopolítico. El orden mundial geopolítico no solamente es la lucha entre las grandes potencias tradicionales como Estados Unidos, Rusia y China. No es solamente la lucha por el orden mundial de los valores, donde tenemos una lucha en principio bipolar entre el mundo cristiano y sus principios, un hombre, una mujer, una familia, libertad individual, propiedad privada y esfuerzo como camino al éxito. El otro, que lucha por el orden mundial de los valores, es el Foro de Sao Paulo, el principio de equidad e identidad sexual, los valores basados en la repartición de riqueza ajena, los valores basados en los derechos más que en las obligaciones. Tenemos el tercer actor vigente que no ha sido representado por un Estado omnipresente y omnipoderoso, como lo son las potencias mundiales, Estados Unidos, China continental y Rusia, sino que es un actor poderoso desde el punto de vista cultural y religioso. Es el Islam. Como decíamos al principio, el tercer actor en su eterna lucha por reconquistar la tierra prometida. ¿Y qué es la tierra prometida? No es el río Jordán. ¿Qué es la tierra prometida? No es el espacio entre el Tigris y el Éufrates. La tierra prometida, ¿cuál es? ¿Cómo se llama el planeta que habita? Se llama Tierra. La tierra prometida por la cual el Islam está luchando con éxito a través de incursiones migratorias culturales. No las estamos criticando, las estamos describiendo. Cada país, cada estado, cada nación verá cómo maneja sus propios temas de equilibrio. El tercer actor es un actor culturalmente poderoso. Es la segunda religión del mundo después del cristianismo, con 1.500 millones de seguidores y contando, ¿cierto? Así que bienvenidos. Sigamos viendo entonces sobre el Islam. Nos queda poco, ya sabemos qué es el Corán, ya supimos de Mahoma, ya sabemos cuáles son las fuentes cristianas, judaicas, árabes, culturales y religiosas. Ya sabemos qué parte del cristianismo y judaísmo no acepta y es la raíz de la reacción fundamentalista en contra del cristianismo. Ahora vamos a ver qué son las cartas del Suná, qué son los escritos del Suná. Y vamos a entrar de lleno entonces en
¿Cuál es la diferencia entre chiitas y sunitas? Así es que bienvenidos. Sosténgase, se lo ruego. Y en unos minutos tendremos la siguiente parte de la historia con parte de nuestro conocimiento. Veamos entonces, ¿qué son y qué significan los escritos de la Suná? Los escritos de la Suná son fundamentales para entender y practicar el Islam junto con el Corán. Recordemos que Mahoma, el profeta, recibe la revelación para construir el Corán, que es el libro, pero deja sus escritos, que son el procedimental de cómo un musulmán debe vivir acorde a las enseñanzas de Alá y el Corán. Las Suná son el manual del musulmán. En árabe significa camino, costumbre, modo de actuar. Las Suná son el conjunto de enseñanzas, dichos y acciones del profeta Mahoma que sirven como modelo de conducta para los musulmanes. Y veamos desde el punto de vista musulmán. ¿Quién es Imam Hussein según las fuentes de la escuela sunita? Según los libros de la escuela sunna, en las palabras del excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ¿Quién es excelentísimo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Como musulmán creemos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam era el mejor creado de Dios sobre la faz de la tierra. Creemos que él era infalible, era ma'sum. En todo lo que decía, en todo lo que hacía, era afirmado por Dios. Todo lo que hacía era según lo que Dios le ordenaba, lo que Dios le enseñaba. Así dice el Sagrado Corán en Suratu An-Najm, capítulo 53 del Sagrado Corán, aleya 3, aleya 4 y aleya 5. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa, ni habla por caprichos. In huwa illa wahyun yuha. Es que solo les transmite lo que ha recibido de la revelación de parte de Dios. Allamahu shadidul quwa. Todo lo que dice es lo que el Señor lo ha enseñado a él. Entonces, todas las palabras del profeta sallallahu alaihi wa sallam y todos los hechos del profeta sallallahu alaihi wa sallam, todo lo que vamos a encontrar. Si la fuente es confiable, entonces estas palabras y estos hechos del profeta sallallahu alaihi wa sallam nos dan un ejemplo para la vida. Yo siendo musulmán, cuando voy a ver que el profeta actuaba de esa forma o decía de esa forma, tal cosa, como musulmán, como creyente, debo aceptar al profeta sallallahu alaihi wa sallam. Bien, ¿y cómo es que los escritos de la Sunna nos enseñan a actuar? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Ya en esta clase les queremos explicar las palabras cortas, sabias, del profeta del Islam, excelentísimo Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Son palabras muy cortas, pero de mucha sabiduría. 1. El mensajero de Dios dijo, el peor enemigo tuyo es tu ambición. Es tu pasión que ahí está entre tus costillas. Eso te va a aniquilar. Si no resistas en contra de tu deseo carnal, en contra de tu pasión, eso es el peor enemigo tuyo que te va a destruir. Bueno, es una palabra de mucha sabiduría. Cuando una persona en su interior no tenga ese enemigo presente, puede resistir en contra del demonio, en contra de todos los enemigos exteriores.
Pero cuando en su interior su ambición, su ego, su maldad está al mando, te destruye desde el dentro. En siguiente narración, el mensajero de Dios, excelentísimo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, dice: el hombre más valiente es quien pueda superar a su ego y a su ambición, a su pasión. Es el hombre más valiente. El hombre valiente no es que vaya a derrotar a la gente pobre, a la gente débil. Eso no es el hombre valiente. Eso puede ser el hombre musculoso. El verdadero valiente que pueda resistir en contra de su lujuria, en contra de su ego, en contra de su ambición, que quiere llevarle al camino incorrecto. Entonces, eso sea valiente, tenga coraje para decir no a lo que tiene en su interior. Cuando ya hay tentaciones, puedes gritar no en tu interior en contra de las tentaciones. El mensajero de Dios dijo: luchen en contra de las tentaciones. Te convertirás el rey de tu vida. Luchen en contra de sus deseos carnales. Se convertirán a reyes de su vida, de su propia, es dueño de tu propia vida. Pues bien, el procedimental, los escritos del Suná. Y entonces, la Suná complementa al Corán. El Corán tiene la palabra de Dios revelada a Mahoma. La Suná contiene la práctica y ejemplo de Mahoma que muestra cómo aplicar las enseñanzas del Corán en la vida cotidiana. La Suná se conserva en los hadices, que son los relatos o transmisiones orales recogidos y escritos por los seguidores de Mahoma después de la muerte de Mahoma en el año 632 después de Cristo, en el siglo VII. Cada hadiz o escrito explica qué dijo o hizo Mahoma, quién transmitió la información en una cadena de narradores. La Suná es la segunda fuente de autoridad en el Islam después del Corán. Por lo tanto, recordemos, a partir del 610 después de Cristo, Mahoma el profeta, por revelación de Dios Alá, recoge las revelaciones que recibe del ángel Gabriel. Esas revelaciones escritas se recopilan después de su muerte en el 632 para construir el Corán, la Biblia musulmana. Y las Suná son los escritos de Mahoma que explican los pasajes del Corán para guiar el comportamiento moral, religioso y social de los musulmanes. El profeta dijo: las acciones se juzgan por las intenciones. La Sunna funda el derecho islámico, que es la Sharia, junto con el Corán, que veremos la semana próxima. Entenderemos qué es la ley musulmana y su contenido tan controvertido en la relación entre hombres y sus derechos y mujeres y sus derechos. El término sunna da nombre al sunismo, que es lo que fundamenta la creencia del grupo étnico religioso sunita o suní, en contraparte a los chiitas o chiíes, que le rogamos que se quede con nosotros, cuya diferencia vamos a recibir ahora mismo en unos minutos. Los chiitas, el chiismo, valoran la suná, pero incluyen enseñanzas de Alí, que es primo y yerno de Mahoma, y de los imanes como parte de la religión musulmana. Las escrituras de la suná, como significado, son el camino o tradición del profeta Mahoma. Como contenido, son las enseñanzas, los actos y los dichos
del profeta Mahoma. Como forma escrita se encuentran recogidos en los libros o hadices. La función de la Sunnah es ser la guía práctica y moral, la fuente del derecho islámico, la Sharia, junto con el Corán. Y la importancia es que las escrituras de la Sunnah son el modelo de vida ideal para todo musulmán. Estamos avanzando. Y entonces, ¿cuáles son los grupos étnicos religiosos del Islam? Pues bien, están distribuidos entre sunitas o suníes, que son los que se basan en las escrituras de la Sunna y el Corán para administrarse como religión entre ellos mismos y frente a otras culturas y países, naciones en la actualidad. Los chiitas o chiíes que se basan después de la muerte de Mahoma en insistir en elegir a Ali como el profeta. Los alawitas, que son muy cultos y poderosos económicamente. Los ismaelitas, que son la rama más pura del origen de Ismael, hijo de Abraham. Y los kurdos, que son más un grupo étnico religioso, que viven en el Kurdistán, entre Siria del norte, Turquía del este e Irak del norte, que lo que quieren es una independencia territorial. Los sunitas o suníes se considera que son posiblemente el 85 al 90% de la población musulmana del mundo. Los chiitas o chiíes oscilan entre el 5 y el 10%. Son una minoría, pero una minoría muy agresiva, muy beligerante por sus principios fundamentalistas. Los alawitas, menos del 3%, los ismaelitas, menos del 3%, y los kurdos, menos del 3% del mundo musulmán. Pero aquí viene lo interesante. Los grupos étnicos religiosos del Islam. La diferencia entre los sunitas o suníes y los chiitas o chiíes. Acompáñenos, se lo ruego. El profeta Mahoma murió en el año 632 dejando una nueva religión, pero también una pregunta sin responder. ¿Quién debía dirigir a la comunidad musulmana tras su muerte? Mahoma no dejó a un sucesor y tampoco estableció un método claro para elegirlo. Obviamente, esto generó tensiones en una sociedad que, hasta entonces, había estado unida bajo su liderazgo. ¿Pero cuál fue ese debate que separó a las poblaciones musulmanas? Checa esto. Tras la muerte de Mahoma, algunos creían que el nuevo líder debía ser elegido por consenso entre los compañeros más cercanos del profeta. Otros sostenían que la autoridad debía permanecer dentro de su linaje familiar. Este debate se convirtió en batallas que cobraron la vida de miles de personas. Tras la muerte del profeta, Abu Bakr fue elegido como primer califa, un hombre que no pertenecía a la familia de Mahoma, y mientras algunos apoyaron la decisión, otros consideraron que era Ali, primo y yerno de Mahoma, el que debía tomar la gestión de gobernante. La discordia entre un grupo y otro fue tanta que en el año 680 ambos bandos pelearon en lo que fue llamada la Batalla de Karbala. En dicho enfrentamiento, Hussein, hijo de Ali y nieto de Mahoma, fue asesinado junto con sus seguidores por el ejército del califa Yazid. Y fue este acontecimiento el que selló la división entre sunitas y chiitas. Durante los siglos siguientes, la hostilidad entre ambos grupos fue profunda y constante. Los califatos Omeya, Abasí y luego otomano
fueron dominados por la ortodoxia sunita, la cual a menudo marginó y persiguió a los chiitas. En respuesta, la población chiita desarrolló una identidad de resistencia, centrada en el martirio y en la espera del retorno de una figura mesiánica que restaure la justicia. En la actualidad, se calcula que entre el 85 y el 90% de los musulmanes son sunitas, mientras que los chiitas representan entre el 10 y el 15% de la población practicante del Islam. Los sunitas predominan en la gran mayoría de los países musulmanes, como Arabia Saudita, Egipto, Turquía, Indonesia y Pakistán, mientras que los chiitas son mayoría en Irán, Irak, Azerbaiyán y Bahrein, y tienen comunidades significativas en Líbano, Yemen y Siria. Estas diferencias también se expresan en la política contemporánea. Irán se erige como líder del mundo chiita, mientras Arabia Saudita representa el bloque sunita, lo que ha mantenido tensiones en el mundo islámico moderno. Sin embargo, además de diferir en su opinión sobre quién debe gobernar, sunitas y chiitas también tienen diferencias en algunas prácticas rituales. Los chiitas, por ejemplo, celebran con gran devoción la Ashura. Esto para conmemorar el día en que Hussein fue asesinado en Karbala, una conmemoración impactante por la flagelación que algunos musulmanes llevan a cabo. A pesar de sus diferencias, sunitas y chiitas comparten los 5 pilares esenciales del Islam: la creencia en que solo hay un Dios y Mahoma es su profeta, el rezo 5 veces al día, el precepto de dar caridad a los más necesitados, el ayuno en el mes de Ramadán y la sagrada peregrinación a la Meca. Sin duda, el Islam enfrenta el desafío de superar esta división, y aunque persisten brotes de violencia en algunos países, tanto académicos como líderes están construyendo espacios de diálogo entre ambos grupos religiosos. La esperanza, como siempre, está en los jóvenes. Así que en el futuro podríamos ver a un Islam más tolerante en sus diferencias, si es que, claro, las nuevas generaciones priorizan la hermandad sobre las viejas luchas por el poder. Eso lo veremos en los próximos años. Perfecto, vamos entendiendo. Diferencia entre sunitas y chiitas. Sigamos tomando en cuenta las distintas opiniones que se basan en enfoques diferentes. La diferencia entre sunitas y chiitas. Tras el ataque de Irán a Israel, muchas personas se preguntan quiénes podrían ser sus posibles aliados. Parte de la explicación radica en la religión. En el año 632, Mahoma, el profeta del Islam, fallece sin descendientes varones y sin haber nombrado un sucesor. Ante esta tesitura, los musulmanes se dividen en 2 tendencias. Unos defienden que el nuevo líder debe ser elegido por los acompañantes del profeta. Defienden la tradición o sunna en árabe, por lo que se le conoce como sunitas. Otros apuntan a que debe ser un miembro de su familia más cercana. Eligen a su yerno Ali y se conocen como seguidores de Ali o Shiat Ali. La postura suní acabaría por imponerse en la mayoría de territorios islámicos. Irán es el principal país con mayoría chiita. Sus principales apoyos en Oriente Medio son parte de Siria, los grupos palestinos, las organizaciones armadas de Irak, el grupo Hezbollah, situado al sur del Líbano, y los hutíes en Yemen. A todos ellos los une la misma vertiente religiosa. La única excepción es Palestina, que se ha acercado a este grupo tras su conflicto con Israel. La diferencia. Y ahora, si le parece bien a usted, vamos a conocer la opinión de un sunita que nos explica la diferencia entre sunitas y chiitas. ¿Cuál es la diferencia del Islam chiita y el Islam sunita? Islam solo hay uno. Hay el Islam que Allah reveló en el Corán y el Islam que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos transmitió. La explicación del Corán, vamos, el Islam es el Corán y la Sunna, solo hay un Islam. En el Islam hay musulmanes y hay no musulmanes. La diferencia entre Shia y Sunni es que Sunni básicamente significa que sigues la Sunna, que es lo que dice el Corán, seguir lo que el mensajero nos enseñó. Y Shia
significa en árabe, significa grupo. Son un grupo que se han apartado de las enseñanzas del propio Corán, que las contradicen, y hacen cosas que no tienen nada que ver con el Islam. Y tienen creencias que mínimamente se puede decir que son muy problemáticas y algunas de ellas hasta te sacan del Islam y ni siquiera eres considerado musulmán, y Allah sabe mejor. Pero el Corán es uno y solo hay un Islam, y hay musulmanes y hay no musulmanes. Así que céntrate en seguir el Corán y la Sunna, que es lo que manda Allah en su sagrado Corán. Seguir al mensajero y sus enseñanzas. ¿Qué harías si tu fe quedara dividida por el legado de un profeta? Prepárate para escuchar una historia que cambió el destino de naciones. El profeta Mahoma había muerto, y con él, una era sagrada llegaba a su fin. La pregunta era inminente. ¿Quién debía guiar al pueblo musulmán? Unos alzaban la voz por Abu Bakr, elegido por consenso. Otros defendían a Ali, pariente del profeta, como único sucesor legítimo. Y así nació una grieta que jamás se cerró. Los sunitas siguieron la tradición. Los chiitas se aferraron a la sangre. ¿Puede una nación sobrevivir cuando su alma está dividida? Desde ese día, dos visiones del Islam caminaron separadas. Una historia de fe, poder, traición y resistencia. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede mantenerse en pie. Marcos 3:25. ¿Estamos repitiendo los mismos errores hoy? Comenta amén. Hemos llegado a un punto donde comprendemos que el Islam tiene su fuente en el judaísmo y el cristianismo. Comparten el mismo árbol teológico, histórico. Hemos aprendido que mantiene una influencia fuerte también de la diversidad de pensamientos, siendo una religión joven que surge en el siglo VII después de Cristo, a partir del año 610, por revelaciones del profeta Mahoma, que en ese momento le da forma a la Biblia musulmana, que es el Corán. Hemos aprendido que las sunas son las notas, los escritos y las costumbres y actuaciones y dichos del mismo profeta Mahoma que indican el ejemplo de cómo un musulmán debe vivir. Hemos entendido que por una lucha político-religiosa, por el poder político del mundo musulmán, los chiitas toman un camino distinto que los sunitas, y que después de la muerte en el 680, 18 años después de la muerte de Mahoma, donde en manos de sunitas muere el nieto de Mahoma, el hijo de Ali, cuya muerte se conmemora todavía como la fuente del odio y la venganza entre ambos grupos, sunita y chiita, hasta que llegamos a entender el día de hoy qué es el Islam y cómo estos dos grupos, uno, los chiitas fundamentalistas más violentos, mucho más violentos, representados por Irán, según Estados Unidos, el Estado musulmán enemigo terrorista del mundo occidental y de la seguridad nacional de Occidente, siendo a partir de la semana pasada y ya los últimos años Estados Unidos el aliado más importante del mundo sunita, sabiendo nosotros ya que el mismo mundo sunita o suní rechaza la violencia fundamentalista, la agresividad sanguinaria del pensamiento chiita. Sabiendo los sunitas o suníes que son el próximo víctima del chiismo. Sabiendo que desde el 680 son enemigos a muerte y que tenemos, cualquiera que quiera ver la evidencia en redes histórica,
cómo los chiitas destruyen y detonan a los sunitas, mezquitas enteras, con decenas y cientos de opuestos. Así es que entendemos hoy cómo el mundo musulmán sunita se convierte en un aliado comercial, generador de riqueza con Occidente, y cómo el mundo chiita está siendo llamado a ser eliminado como fuente del terrorismo internacional. Interesante nuestra aventura. Estamos terminando, tenemos una última evidencia digital para el día de hoy acerca de la diferencia entre sunitas y chiitas. Acompáñenos un par de minutos todavía, por favor. El Islam es la segunda religión con más adeptos del mundo, cerca de 1.300 millones de fieles. El 90% son sunitas y el 10% chiitas, además de pequeños porcentajes de distintos corrientes minoritarios. La razón fundamental de su división es que ambos creen ser los portadores de la fe pura y verdadera, de la auténtica voluntad de Alá. La historia se remonta al año 632 después de Cristo, cuando Mahoma, mensajero de Alá, murió sin descendencia masculina. Con ello empezó entre los musulmanes una lucha para ver quién sería el heredero del profeta, por el puesto de jefe, califa, de los fieles de Alá. Una lucha, en definitiva, para decidir quién sería el soberano musulmán con poder político y religioso. El hombre número 1 del mundo islámico. La comunidad musulmana se dividió. Por un lado aparecieron los chiitas, partidarios de Alí, que era primo de Mahoma y estaba casado con su hija Fátima. Lo consideraban el único heredero legítimo por su vínculo de sangre con el profeta. Shia es partido en árabe, abreviación de Shi'at Ali, que significa partidarios de Alí. Paralelamente, otro grupo se acogió a la Suna, de ahí el nombre de sunitas. La Suna es un texto sagrado que recoge prácticas, citas y enseñanzas de Mahoma que han de ser tomadas como modelo por el resto de musulmanes. Suna significa marcha, avance, dirección. Los sunitas dijeron que según la Suna el califa debía ser elegido por la comunidad musulmana, que en la práctica fueron las familias más influyentes de la Meca y Medina, así como el círculo de seguidores y familiares más cercanos al difunto Mahoma. De ahí la aparición de las dos ramas. Muy bien. Hemos llegado en nuestra segunda parte a este punto. Entre la primera parte, que está disponible ya en la página de YouTube de su servidor, que le recomendamos ver si no ha visto. Y en esta segunda parte hemos avanzado ampliamente en el conocimiento de las circunstancias del mundo musulmán. La próxima semana vamos a conocer qué es la Sharia, la ley musulmana, desde los puntos de vista distintos, no solo de los fundamentalistas chiitas, sino de los mismos sunitas. Vamos a conocer los vestidos y de esta manera nos permitiremos ya en la cuarta y última parte entender más la parte actual de la historia para saber qué es la yihad, Guerra Santa, qué es la intifada, Guerra Santa para la expulsión del pueblo de Israel de los territorios ocupados, qué es el Mossad, la fuerza más eficiente de inteligencia de Israel. ¿Quiénes son Al-Fatah y Hamas, los dos partidos políticos principales de los palestinos, que se matan entre ellos porque Al-Fatah acepta la fórmula 1+1, que acepta la posible coexistencia de un Estado de Israel con un Estado palestino,
una fórmula jamás aceptada por Hamás, que decreta la muerte del Estado de Israel, del mundo judío, del mundo cristiano y del mundo musulmán sunita que ofende a Dios al no reconocer en Alí al único profeta sucesor de Mahoma. Así que bienvenidos, esperamos que le haya gustado esta segunda parte y me gustaría escuchar verbalmente un sí muy alegre o un no muy triste, por favor. Sí, licenciado. 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 Sí, muy interesante. Gracias. Gracias por su valentía, gracias por su valentía de estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Profesor licenciado, que tenga buena noche. Hasta luego. Buenas Feliz noches noche. a todos. Gracias. Bienvenidos.